Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia, como siempre abordando temas importantes para la realidad del país. Obviamente nos estamos enfocando cuando hablamos de COVID, de este caso ya registrado con la variante Lambda que ya se encontraría en Guatemala. ¿Cómo podemos conocer un poco más sobre la cepa, sus diferencias con la variante Delta, que también ya se encuentra en Guatemala y la que preocupa a buena parte de los países del resto del mundo? Es el tema que hoy nos convoca el reportaje de Luis Cano para arrancar. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la variante Lambda es de interés y no de preocupación. Esto significa que los expertos aún estudian si es más transmisible, si ocasiona mayor enfermedad y si reduce la efectividad de los tratamientos contra ella, como las vacunas. La variante se originó en agosto de 2020 en Perú, pero fue clasificada hasta junio de este año por la OMS. Además de Guatemala, también está presente en otros 30 países, principalmente latinoamericanos. A pesar de que todavía no es de preocupación, expertos señalan que sí podría representar un peligro para los guatemaltecos. Hay un par de estudios, sobre todo del grupo de Perú, que identificó que en el trabajador de salud vacunado con Sinovac había tenido un descenso de la eficacia de esa vacuna. Y esto es un preprint que está pendiente de ser analizado por pares, pero aún ha despertado el interés para estar atentos. Para frenar el avance de esta y otras variantes, la clave, según los salubristas, sigue estando en las mismas precauciones sanitarias. En este momento, ¿cómo podemos protegernos contra esta y la variante Delta? Vacunación esquema completo, utilización de mascarilla que cubra nariz y boca, distanciamiento físico, aires ventilados de preferencia y en la higiene de manos. Hasta hoy, la OMS contabiliza 11 variantes de la COVID-19. 4 de ellas son de preocupación, como la Delta, caracterizada por ser más contagiosa y reducir la protección de las vacunas. Hay que hablar entonces de esta nueva variante. Jorge Laguardia, te saludo, buen día. ¿Qué hay de nuevo en relación a este tema? Con algunos datos antes del entrevistado que hoy nos acompaña. Gracias, Ricardo. Muy buenos días y a toda la audiencia. También hablar un poquito de esta nueva variante que ha llegado al territorio nacional y que ya hablan las autoridades de ella también. ¿De qué trata? Hablamos de la variante Lambda en el país. El Laboratorio Nacional de Salud de Guatemala ha reportado el primer caso de la variante Lambda, conocida como andina o peruana. El caso de Lambda registrado en el país corresponde a un paciente masculino de 41 años procedente de Chiquimula, sin antecedentes de viaje y con sintomatología leve, referido de hospital y que no refiere información de vacunación. La identificación de este caso se da en momentos en que Guatemala se enfrenta a la etapa más difícil de la pandemia debido a la cantidad de contagios y decesos que se reportan por día y cuando la variante Delta gana terreno debido a su facilidad de contagio. Así que por favor es importante que estemos monitoreando y prestemos atención a esta información y así podamos tener nuestras mejores precauciones. Ricardo, regreso contigo porque hay más análisis. ¿Qué está ocurriendo con esta variante en nuestro país? Gracias, Jorge. Saludo esta mañana al doctor Carlos Enrique Mendoza. Él es epidemiólogo e investigador científico. Gracias por acompañarnos. Buen día. Bienvenido al análisis de Viva la Noticia. Hablemos de esta nueva variante Lambda que ya se encuentra presente en el país con algunas características generales. Doctor, buen día. Sí, Ricardo, la nueva variante es la variante Lambda. Nosotros clasificamos las variantes como variantes de interés, la primera, la segunda como variantes de preocupación y las terceras como variantes de extrema preocupación. Esta clasificación nosotros la hacemos en relación a la propagación que la variante tenga y también si influye en un mayor porcentaje en mortalidad, por ejemplo. Por el momento, esta nueva variante Lambda se encuentra en una variante de interés únicamente. Es una variante que viene originaria de Perú y está circulando en Perú por más o menos en el 80% de la población. Efectos que puede tener obviamente en las personas al contagiarse con esta variante. Sabemos que al registrarse el primer caso en el país, indudablemente ya existe la posibilidad de saber cuáles corresponden a Delta, cuáles corresponden a Lambda o a la tradicional forma, por supuesto, en la que se presentaba este virus. ¿Qué nos dice, doctor? La mutación de los virus es frecuente, ahí es un proceso normal. Designamos los nombres del alfabeto griego y creo que nos vamos a acabar las letras del alfabeto griego porque las mutaciones van a seguir. El problema por el que siguen es porque aún no alcanzamos una inmunidad de rebaño. Cuando el virus ya no encuentre, por ejemplo, susceptibles, es que van a dejar de existir estas variables. Este es el primer punto. El segundo es que nosotros nos preocupamos con estas nuevas variantes, que dicho sea de paso, vale la pena aclarar que hay una vigilancia genómica. Lo que significa es que a todos los pacientes que llegan
a una unidad de cuidados intensivos o a hospitales, se les toman muestras de hisopado, de PCR, y muchas veces se cultivan para identificar qué clase de cepa es. Se hace aquí en Guatemala y también se manda un control a otros países para especificar y saber qué cepa está circulando. Con estas cepas el problema que tenemos, como igual que con la Delta, es que su índice de propagación es mucho más rápido. Si estábamos hablando anteriormente con alfa y beta de una propagación de que una persona podía infectar a 3, ahora con estas nuevas variantes tenemos el problema que una persona puede infectar hasta 8 a 9 personas. Hablemos de la efectividad de las vacunas en relación a combatir esta variante. Obviamente se habla, y esto ha sido bastante importante para la población saber en el caso de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Sputnik, cómo atacan específicamente el poder que puede traer al cuerpo esta variante. Claro, muy buena pregunta, Ricardo. Por el momento tenemos que estar tranquilos que las vacunas, las 10 que están ahorita con autorización emergente, son efectivas para estas cepas que aún están circulando. Definitivamente es una cepa mucho más agresiva y se transmite con mayor facilidad, pero afortunadamente funcionan las vacunas que nosotros tenemos. Y el motivo por el que funcionan es que pues actúan en una parte de la proteína S y entonces no actúan directamente sobre un virus, lo cual es bueno para nosotros. Claro que esto podría cambiar en determinado momento y es por eso que seguimos aprendiendo cada día de la enfermedad. ¿Y cómo usted cataloga este proceso de vacunación que se está llevando a cabo actualmente, de acuerdo a las últimas estadísticas de los porcentajes? Mire, yo creo que la respuesta tiene dos puntos de vista. El primero es hablando a nivel mundial. Tenemos un problema los países que no tenemos recursos en vista de que lamentablemente por cuestiones o porque han acaparado las vacunas países ricos, nosotros no tenemos accesibilidad. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas a nivel centroamericano, es rentable, ¿verdad? Nosotros estamos casi en el último lugar. Significa que tenemos aproximadamente a 4 personas de cada 100 vacunadas con segunda dosis. Esto es triste, ¿verdad? Porque en vista de que tenemos una no ágil sistema de inmunización, pues entonces aquí es como estamos viendo la repercusión, ¿verdad? Vemos ese repunte de casos. Es muy bueno que las personas jóvenes empiecen ya a vacunarse. Es alentador ver que los de 25 años para arriba, por ejemplo, puedan ya inmunizarse. La cosa es ver cómo va a actuar el problema de comunicación, porque lamentablemente hemos tenido una campaña pues débil de comunicación. Nosotros tenemos 23 dialectos y hay personas que entienden de manera diferente. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que necesitan verlo gráfico, pero nuestra campaña de comunicación pues no ha sido la más efectiva. Ese es uno de los problemas que tenemos. Y bueno, y también es importante hablar del impacto de protección de acuerdo a las dosis que ya se han administrado hasta el momento, porque hay muchas personas, debemos recordar, de acuerdo al índice estadístico del calendario de vacunación en el país, que hasta el momento solo han recibido la primera dosis y están esperando completar el tiempo necesario para poder aplicarse la segunda. Claro. Con las vacunas que tienen 2 dosis, si usted ya tiene la primera dosis y ya han pasado 2 semanas, 14 días, su porcentaje de protección ya es elevado. Sin embargo, puede tener contacto con el virus y puede enfermarse, ¿verdad? Recuerde que el estar inmunizado no quiere decir que no me va a dar la enfermedad, sino lo que quiere decir es que si mi sistema inmunológico se activa más rápidamente para poder combatirlo de mejor manera. Ahora bien, si usted no se cuida, por ejemplo, si no mantiene todas esas medidas de bioseguridad, como la utilización correcta de la mascarilla, como ese distanciamiento físico y social, de manos constante, pues definitivamente está en riesgo de enfermarse. Claro, le va a ir mucho mejor, no va a llegar a un intensivo o a la muerte. Yo lo que le trato de aconsejar a toda la gente es que ya falta muy poco para que todo el mundo se inmunice, lo cual significa que debemos de seguir cuidándonos, debemos de poner énfasis en nuestras medidas de bioseguridad. Si no necesitamos salir de nuestras casas en este momento, no deberíamos de salir. Usted está viendo los datos estadísticos, que si anteriormente nos alarmábamos por 2,000 casos diarios, ahora está llegando casi a los 6,000 casos. Y hay proyecciones que acaba de dar el Centro Nacional de Epidemiología en el que para finales de agosto podríamos tener realmente una situación alarmante, lo cual significa que debemos de extremar nuestras medidas de mitigación y por parte de salud debemos de agilizar los sistemas de inmunización para toda la población.
Bueno, y por supuesto la última, ¿cuál es el mejor método para combatir el COVID-19? Usted acaba de ser clarísimo, doctor. No hay que salir, hay que cuidarse, hay que evitar las reuniones si no son de, obviamente, extremada importancia. Todos los cuidados que ya sabemos y que de hace un año y meses estamos llevando la mayoría a la práctica, pero todavía sigue habiendo irresponsabilidad, podríamos decirlo desde este punto de vista, por parte de mucha gente que no entiende realmente la gravedad que tiene esto y la cantidad de vidas y de casos que ha cobrado. ¿Qué nos dice al respecto para terminar? Bueno, los efectos secundarios de las vacunas pues, ocurren con cualquier medicamento. Afortunadamente no duran más de 72 horas y responden muy bien a medicamentos como paracetamol e ibuprofeno. Yo en realidad lo invito a que usted vea las noticias fiables, ¿verdad? Como estos medios de comunicación, donde tratan de hablar expertos o donde se instruya por situaciones realmente de la verdad en medicina. Mire, no hay necesidad de ser médico o especialista para evaluar las estadísticas. El 99% de los pacientes que está falleciendo por COVID son pacientes no inmunizados y el 90% de los pacientes que llegan a hospitales son pacientes que no están inmunizados. Aquí ya no hay mucho que hablar entonces, ¿verdad? Yo en realidad consideraría que usted ponga en la balanza y realmente se va a dar cuenta que obtiene muchos más beneficios a diferencia de las posibles consecuencias que podría tener de no inmunizarse. Las señales que le pueden dar después de la inmunización son muy leves. Así que lo invito, esto es una enfermedad social y lo invito a que dé su parte y que se inmunice y que continúe con esas medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Enrique Mendoza, como siempre, por informarnos. Hoy hablamos de esta nueva variante que ya está en el país, la variante Lambda.